Buen día, mi nombre es Lisbeth Escudero y le vamos a hablar acerca del terrorismo. El terrorismo es digamos que la forma o la medida que toma cierto grupo subversivo, bien sea de extrema izquierda o de extrema derecha, para presionar a ciertos gobiernos o países e imponer su ideología. Existen varias formas de ocasionar terrorismo. Por ejemplo, puede ser mediante bombas, eh, explosivos de alto calibre, provocar explosiones a través de personas, o sea, bombas suicidas, las que llaman bombas suicidas, crear pánico, explotar un coche. El fin de esto es, digamos que hacer como una protesta de cierta búsqueda de alguna ideología y presionar a cualquier país por esto. La posición internacional en cuanto al terrorismo, se pudiera decir que tanto las organizaciones de derechos humanos en su totalidad como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas se encargan de, digamos que de atacar el terrorismo, pero desde una manera un poco pasiva. Esto quiere decir que utiliza la mediación, el diálogo y buscando las vías para llegar a la paz. Sin embargo, esto ha sido infructuoso. El terrorismo tiene muchos años alrededor del mundo, incluso en los países de Latinoamérica, y ha sido un poco difícil erradicarlo. En cuanto al terrorismo de Estado, podemos decir, hay varios ejemplos en Latinoamérica. En los gobiernos en dictaduras se presenta mucho el terrorismo de Estado. Por ejemplo, en la época de la dictadura argentina, entre los años 1970 y 1980, existió un terrorismo de Estado bastante fuerte, en donde hubo más de 30.000 víctimas y personas desaparecidas, niños desaparecidos que se los arrancaban de los brazos de su madre, que fue lo que provocó digamos que el grupo de las abuelas de Plaza de Mayo, que son personas que se dedican a buscar a sus parientes desaparecidos. También está el ejemplo de Colombia con el conflicto armado que presentó Colombia durante más de 50 años, en el caso de que fue una consecuencia de un conflicto que hubo entre la extrema izquierda y la extrema derecha, que la extrema derecha no permite de alguna manera a los grupos de izquierda formar grupos políticos y pertenecer al gobierno, bien sea de diputado o de presidente de la República. Y esto lo que ocasionó que estas personas de izquierda se fueran a la selva y crearan la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Esto a su vez provoca que el mismo Estado, el mismo gobierno, crea digamos que un grupo militar ilegal que vienen siendo los paramilitares, que son los que enfrentan a estos grupos. Y se crea, es muy común en estos casos el falso positivo, que no es más que provocar, matar a civiles y decir que fueron guerrilleros y que era hacerle creer al resto del país que hubo bajas en la guerrilla, cosa que no, muchas veces, la mayoría de las veces no fue cierta. En el caso de Siria, por ejemplo, es mucho más complejo porque hay, digamos que, petróleo de por medio y encima a su vez se suma las diferencias religiosas, lo que crea que el conflicto sea mucho más complicado y más difícil de solucionar.
Bueno, esta es toda mi exposición. Si hay alguna duda o algo que corregir, estoy a sus órdenes para aceptarla. Gracias.